Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a este webinar organizado por la Spain US Chamber of Commerce en Florida, junto con Canero, Lammers, Fadul y Acevedo Immigration Law Firm. En el día de hoy vamos a hablar sobre un asunto que es de mucho interés para los extranjeros de distintas nacionalidades que están interesados en venir a Estados Unidos para trabajar y para vivir, que es el asunto de las visas, las distintas visas y formas que hay para poder acceder a Estados Unidos y trabajar y vivir en Estados Unidos. Antes de presentaros a los panelistas de hoy y a nuestros colaboradores de excepción, solamente quería primero dar las gracias a todos los asistentes por compartir esta mañana con nosotros y a recordarles que dentro de la Cámara de Comercio de España-Estados Unidos organizamos muchas actividades tanto presenciales como online, como esta que estamos llevando a cabo hoy, y que todas ellas pueden encontrarlas en nuestra web. Les animo a que visiten nuestra web, que es spainuschamber.com. Podrán verlo en el pequeño chat que tienen a mano derecha en nuestra dirección, y ahí podrán encontrar no solo información sobre nosotros, sobre los servicios que prestamos, sino también sobre todas las actividades y eventos que organizamos a lo largo del año. Por otra parte, quería también recordar que la sesión de hoy va a ser grabada y vamos a compartir el vídeo con todos los asistentes. Además, podrán encontrarla en nuestro canal de YouTube, a la cual lo subiremos a lo largo del día de hoy, seguramente mañana esté ya subido, de manera que puedan compartirla con amigos, familiares u otras personas que puedan estar interesados en información sobre visas para poder vivir y trabajar en Estados Unidos. Tras la presentación que llevemos a cabo hoy, que durará aproximadamente unos 30 minutos, tendremos una ronda de preguntas, donde todos los que estáis con nosotros podéis enviarnos las preguntas para que nuestros especialistas puedan responder a ellas. Y además, en el caso de que no dé tiempo, también os facilitaremos los contactos de nuestras dos especialistas de hoy para que podáis contactarles directamente con cualquier pregunta o cuestión que tengáis. Para realizar las preguntas en la sesión no hay que esperar al final de la sesión. Si quieren pueden enviarlas durante la propia presentación y es muy sencillo. Solo lo tienen que hacer en el panel de control que encontrarán probablemente a su derecha de la pantalla, en la pestaña que pone Questions o Preguntas si lo tienen configurado en español. Simplemente en esa pestaña le dan al desplegable, ahí nos pueden escribir su pregunta, nosotros las recibiremos y al final de la sesión resolveremos todas esas preguntas y las abordaremos una por una. Y ya sin más dilación, voy a presentaros a nuestros panelistas de hoy. Como bien os decía, organizamos este webinar con la colaboración de Canero, Lammers, Fadul, Acevedo Immigration Law Group, que es una firma de abogados de inmigración con más de 55 años de experiencia combinada, especialistas en resolver problemas de sus clientes de todo el mundo relacionados con la inmigración. Y para hablar sobre este asunto, contamos hoy con la presencia de Michelle Canero y de Mirta Fadul. Michelle Canero es miembro fundador de la CLFA y tiene más de 12 años de experiencia en inmigración. Nacida en Caracas, Venezuela, con licenciatura en artes en el Trinity College de Hartford, Connecticut, y luego se graduó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Miami. Michelle está especializada en visas de empleo e inversión y ha desarrollado una de las prácticas de certificación laboral más grandes y exitosas del estado de la Florida. Bienvenida, Michelle. Y por otra parte tenemos a Mirta Fadul, que es abogada experta en asuntos de inmigración, nacida en Santiago, República Dominicana. Comenzó su carrera con Lammers Fadul Acevedo en 2016. Terminó sus estudios en República Dominicana y obtuvo su título de Juris Doctor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Miami. La abogada Fadul tiene amplia experiencia en representación de personas, inversionistas y clientes corporativos en asuntos relacionados con solicitudes de visas de inmigrantes y no inmigrantes. De modo que creo que tenemos a dos especialistas en el tema que nos van a arrojar mucha luz y claridad en asuntos de vital importancia. Bienvenidas y muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por tenernos el día de hoy y muchísimas gracias a todas las personas
que tomaron su tiempo en el día de hoy para acompañarnos a mí, a mi socia Michelle. Pues os dejo Gracias, fue una introducción muy buena. Espero que lleguemos a probar que validan esas palabras tan bonitas. Por supuesto Vamos a que sí. empezar hoy de hablar realmente, enfocarnos en las opciones de visas que permiten que uno pueda trabajar acá. Vamos a más o menos enfocarnos, hay dos tipos de visas. Las visas no inmigrantes, que son las visas temporales, que van a tener sus restricciones en cuanto a dónde puedes trabajar, qué puedes hacer y tiempos limitados de estadía. Algunos son renovables indefinitivamente, otros no. Y después vamos a hablar también de las opciones de residencia permanente, enfocándonos obviamente en la parte de empleo, porque por familia es otra opción, pero realmente el enfoque aquí va a ser las peticiones que van a ser enfocadas en base a empleo, talento, inversión. Importante que las visas no inmigrantes nunca van a llevar a residencia, entonces por eso las vamos a hablar apartes. Las personas que vienen con una visa no inmigrante y después se hacen residentes tuvieron que hacer un proceso de residencia. Uno no sigue el otro. Entonces esa es la concepción errada de que, sí, si saco una H me va a salir residencia. ¿No? Una visa H requiere que hagas un proceso de residencia aparte para convertirte en residente fuera de esa H. Entonces, con eso vamos a empezar el PowerPoint. No sé, no lo tengo presente. Can you see it? Sí. Ok. Entonces, podemos pasar esto ya. Carlos nos dio una tremenda introducción aquí, ¿no? Sí, ya podemos pasar directo a las visas no inmigrantes, donde yo les voy a hablar un poquito y darles un poquito de introducción para que tengan una amplia idea de cuáles son las opciones, por lo menos no inmigrantes, tal cual mi socia Michelle estuvo explicando. Las visas no inmigrantes serían una base o un puente para la persona poder restablecerse en Estados Unidos temporalmente y ya una vez estando en un estatus determinado, ya sea cualquiera de estas opciones no inmigrantes, pueda perseguir la residencia y los procesos de residencia los va a cubrir un poco mi socia Michelle al término de mi presentación. Bueno, solo para empezar, siempre me gusta cuando tenemos nacionales de España, específicamente, siempre nos gusta empezar con las visas de inversión, que son las más comunes. Tenemos lo que se llama las E1 y las E2. Son un tipo de visa no inmigrante muy particular, donde la persona tiene que tener una nacionalidad, donde esa nacionalidad, perdón, tenga un tratado de comercio y navegación con los Estados Unidos. En este caso, España es uno de ellos. Y la persona, ¿sabes? Al tener la nacionalidad, tiene la opción de si incorpora una empresa en Estados Unidos y hace una inversión de capital determinado, puede optar por esta visa de ya sea de la E1 o la E2. Solo para empezar un poquito, la E2 es una visa basada en inversión. La persona, ¿sabes? Sin invertir un monto de capital en Estados Unidos. La ley, ojo, no dicta un tipo de, ¿sabes? Un monto específico. Todo el mundo, ¿sabes? Piensa que la E2 es relacionada con la EB5. La EB5, ¿sabes? Mi socia Michelle la va a tratar un poquito breve más adelante. Pero la EB2 es una visa temporal, generalmente dada en España por 5 años y está basada en el hecho de que la persona hace una inversión de capital sustancial y proporcional al tipo de negocio. ¿Qué quiere decir esto? No hay un número mágico que dicte la ley de cuánto la persona tiene que invertir, sino que en teoría tiene que ser sustancial y proporcional al tipo de negocio. Vamos a decir, Mirta, sabes, estoy interesado en abrir una heladería, pero sabes, esa heladería para yo comprarla y ponerla a funcionar y tener por lo menos capital por un año, no me va a exigir una inversión más allá de, un ejemplo, $100,000. Si podemos justificar que eso es una inversión sustancial y generalmente un contador nos ayuda, la persona puede perfectamente solo invertir esos $100,000 en esa empresa. Pero ¿qué pasa? Lo que dice la ley es la teoría y básicamente la práctica vemos que cambia un poquito y difiere, ya que los consulados siempre se sienten cómodos viendo una suma ya que empieza en los 100,000, 150, 200 o $150,000. Depende del tipo de empresa porque consideran que es un monto de capital, ¿sabes? Sustancial y que va a ayudar a la empresa por lo menos navegar en el primer año de operaciones. O sea que sí, la ley y la teoría difiere un poco de la práctica, por eso Michelle y yo siempre le aconsejamos a nuestros clientes, ¿sabes? Si tienes más allá de $100,000, ideal 150, 200 o hasta 250,
capital para invertir en esta compañía sería ideal. Es muy importante para este tipo de inversión tenemos que también mostrar la fuente de ingresos, a dónde viene esa inversión que la persona está invirtiendo en esa empresa americana y puede ser mostrado que ya sea, sabes, regalo de padres, sabes, herencia, puede ser dividendos, pero sí tenemos que mostrar la fuente lícita de esa inversión. Una vez la persona, sabes, el español en este caso, haga una inversión en esa empresa americana, sí va a tener que poner la operativa, es decir, tener una locación física y tener por lo menos 1 o 2 empleados que manejen las operaciones de la misma para la persona ir a aplicar a la visa en la embajada americana en España, ¿ok? O sea, es muy importante saber que las visas de inversiones no son a miras de business plan, sino que sí ya tienes que mostrar que el negocio está concreto, la inversión está lista y por lo menos estás operando o, sabes, abriendo al público para poder obtener esta visa, ¿ok? O sea que es muy importante eso. La E2, tanto como la E1, comparten la similitud de que, como ya expliqué, son por 5 años y va a abarcar al grupo completo familiar, es decir, tenemos al principal inversionista, pero también vamos a tener a los esposos o esposas e hijos menores de 21, muy importante, van a estar clasificados dentro de la E2. El inversionista principal solo va a poder manejar su negocio de la E2 o la E1, pero los esposos o esposas sí van a tener un permiso de trabajo y van a poder trabajar donde quieran. Es algo muy único de las E2 y las E1. Los hijos, ojos menores de 21, ya mayores de 21, no entran dentro de un grupo familiar migratorio para temas migratorios en Estados Unidos. Sí van a poder estudiar cuando estén en Estados Unidos, pero no tienen la opción de trabajo, ¿ok? Muy importante eso. La E1, en contraposición de la E2, está basada más, no en tanto en inversión de capital, es más la idea de comercio entre España y Estados Unidos. Aquí se ve mucho un ejemplo, el flujo ¿sabes?, de mercancía o intercambio de inventario que haya de la compañía española, un ejemplo, a los Estados Unidos. Es más transferencia o comercio entre los dos países y que se mantenga el mismo. O sea, vamos a decir, un ejemplo, tenemos Zara, que es uno de mis ejemplos favoritos. Es una empresa española, trae mucho capital y mucho, ¿sabes?, inventario a Estados Unidos. Podría clasificar para una E1 si, ¿sabes?, si fuera una opción. Solo para darles la diferencia entre las dos. Pero tanto las E2 como las E1 son una opción sumamente, ¿sabes?, factible para la persona poder venir a Estados Unidos, manejar un negocio y tener la opción de, ¿sabes?, tratar el mercado aquí en Estados Unidos y decidir ya si quiere, ¿sabes?, quedarse de manera permanente. Importante también ya para concluir con las E2 y las E1 es que tienen la opción de ser renovadas indefinitivamente, no tienen un cap, o sea, ¿sabes?, un límite de renovación, siempre y cuando el negocio siga operando, ¿ok? O sea que esto es muy importante, la visa siempre va a estar atada a que el negocio siga activo, siga haciendo lo que se supone que, ¿sabes?, iba a hacer inicialmente y siga operando, ¿ok? Si seguimos para darle entrada a la siguiente tipo de visa, tenemos también las E3, muy diferente a las E1 o a las E2. Las E3 no es basada en inversión, ni en capital, ni en una empresa operando. Esta es más, la E3 es muy similar a lo que se llama las H1B, que ya las voy a explicar ¿sabes?, un poquito más adelante. Las E3 es para las personas que tengan nacionalidad de Australia. No se sabe si sea muy relevante para nuestros, ¿sabes?, compañeros del día de hoy, pero si la persona tiene esa nacionalidad particular de Australia y tiene una oferta de trabajo para venir a trabajar con una empresa en Estados Unidos y la persona puede mostrar que tiene una licenciatura en el campo o tiene el equivalente en años de experiencia, que generalmente son 12 años, puede optar por esta visa de trabajo que le va a permitir venir a trabajar con esa empresa siempre y cuando sean australianos, ¿ok? La O1 es una de mis visas favoritas y es en base a talento. La visa O1 es basada en la idea de que la persona ha alcanzado un nivel, ¿sabes?, de prestigio en su campo, ya quiere decir en España o en cualquier país donde resida, y la persona se ha destacado ya sea en el área de las artes, las ciencias, la educación o los deportes, y va a venir a continuar en los Estados Unidos en esa misma área. ¿Qué pasa? La O1, tanto como la E3, comparten la similitud de que está basado en ofertas de trabajo de una compañía en Estados Unidos. Muy importante, o sea, son basadas en sponsorías. La O1, aparte de la persona probar que tiene esas habilidades extraordinarias,
¿sabes? Y en ellos, USCIS nos da, depende si es en las artes, si es en la ciencia, nos da los tipos de evidencia, pero generalmente tenemos que probar que la persona o ha tenido prensa escrita, ha escrito libros o ha participado en películas, telenovelas, depende del área que le apliquen, y tenemos que mostrar ese prestigio alcanzado en su país, ¿ok? La O1 también tiene la particularidad que inicialmente es solo otorgada por 3 años, si se puede mostrar que va a tener la persona con esa empresa en Estados Unidos, unas actividades hasta por 3 años. Lo bueno de la O1 es que aparte de tener esa sponsoría, la persona puede también tener porcentaje de acción en esa empresa. ¿Qué quiere decir? Bueno, Mirta, sabes, tengo yo una agencia de modelajes en Estados Unidos y yo tengo el 10% en la misma, puedo usar mi agencia totalmente, siempre y cuando la persona tenga menos del 50% en la empresa que va a servir como el sponsor en Estados Unidos, puede optar por una visa O. También lo bueno de la visa O es que generalmente no necesitas una empresa como tal. Si estás en el área, un ejemplo, de los deportes o las artes, puedes explorar tener también un agente. Un agente es una persona, sabes, que se dedica por naturaleza a su profesión a representar talentos, o puede ser honestamente una persona que sea residente americano o ciudadano que va a servir como el enlace o la persona, sabes, de contacto, el peticionario, en este caso, para ese talento en Estados Unidos, siempre y cuando la persona pueda documentar ofertas de trabajo también adicionales en Estados Unidos. O sea que la O1 es súper flexible en cuanto a la sponsoría que se puede obtener en Estados Unidos, y es una opción si la persona, sabes, de cierta manera se ha destacado en su campo. Podemos seguir, importantes para las O1, la única persona lamentablemente que puede trabajar va a ser el principal de la petición O1, a diferencia de las E1 y las E2, los dependientes de la O, que son los O3, esposos e hijos, no tienen la habilidad de trabajar, o sea que muy importante eso. Tenemos siempre la situación donde las esposas o esposos tienen que tal vez explorar su visa alterna para ellos poder trabajar si están dentro de la categoría de la O3, que es el dependiente de la O1. Muy importante eso. Si podemos seguir. Perfecto. También tenemos las visas L1. Las L1 son súper interesantes, ya que también, sabes, es basada en la idea que es una transferencia de un ejecutivo o un supervisor o lo que se llama una persona con un conocimiento específico, donde la persona, ya sea que trabaja en una matriz o una subsidiaria o una filial que está incorporada fuera de Estados Unidos, y la idea es que una compañía americana que está, sabes, legalmente relacionada con la compañía extranjera, es decir, la compañía americana es o la filial o la subsidiaria o la matriz de la empresa afuera, quiere transferir a esa persona que, un ejemplo, está trabajando en España en una posición gerencial, supervisoria o que requiere un conocimiento específico, a transferirlo a las operaciones de Estados Unidos y tenerlo en la nómina de Estados Unidos. Muy importante acá, la L1, primero, como les explico, tenemos que mostrar la relación legal entre ambas empresas, o sea, la relación familiar, pero en temas legales, de la empresa extranjera y la estadounidense. Y también tengo que mostrar, número 2, que la persona tiene un cargo gerencial, supervisorio o que tiene un reconocimiento específico, ¿ok? No pueden ser lo que llamamos ¿sabes? Los junior employees o las personas, ¿sabes? Que todavía están empezando en su carrera, tiene que ser el alto ejecutivo necesariamente. También número 3, es muy importante para esta persona clasificar para una L. También tenemos que mostrar que la persona, ya sea en esa filial o matriz o subsidiaria en España, un ejemplo, ha estado en nómina de esa compañía por un año consecutivo en los últimos 3. Esa es la única manera donde yo puedo mostrar que esa persona clasifica para hacer una transferencia a la matriz subsidiaria o a filial aquí en Estados Unidos, ¿ok? 3 cosas súper importantes. La L1, a diferencia de la E2 o de la O1, sí tiene un límite, tiene solo la visa, la universidad la puede otorgar por un límite de 7 años y va de un incremento de 1, 2, 2 y 2 años, ¿ok? Muy importante esto porque sí es importante que si la persona está en la L1, si ya una vez obtenga esa visa y le interesa quedarse en Estados Unidos, sí busque las maneras, ¿sabes?, de ya quedarse de manera permanente. Y mi socia justo, Michelle, les va a hablar un poquito de la EB1C, que es una residencia basada en mismas o similares categorías
de la L1, ¿ok? Pero importante, es una visa solo de 7 años, tiene que cumplir con esas 3 características. Y lo bueno de la L1, tanto como la E2 y la E1, es que los dependientes sí pueden trabajar. Es decir, los esposos o esposas sí van a tener un permiso de trabajo y van a poder trabajar en cualquier empresa que ellos quieran. La L1, el principal, valga la redundancia, es el único que puede trabajar para la empresa que está haciendo la peticionaria. Los L2, los hijos menores de 21, sí solo pueden estudiar, no pueden trabajar, pero por lo menos las esposas o esposos sí pueden trabajar donde ellos deseen. También la L1 comparte muchas similitudes con la H1B, que les voy a hablar un poquito ahora, pero son visas que tienen doble intención. Estas son muy particulares. Es un poco, sabes, complicado la teoría, pero básicamente inmigración les permite a las personas que están en L1, en este estatus, pueden tener, si quieren, al mismo tiempo persiguiendo una residencia y siempre van a poder renovar esa visa, ¿ok? Es muy importante eso porque no todas las visas le permiten a la persona tener una intención inmigrante una vez teniendo esa visa y ir a renovar esa visa, ¿sabes? En ciertas categorías, ¿ok? Si seguimos. Perfecto. Esta se la voy a mencionar un poco breve, es la TN, en caso de que tenga en la audiencia algún español con doble nacionalidad mexicana o canadiense. La TN es una visa bien particular y es solo otorgada para nacionales de México o Canadá, pero les da la habilidad a esa persona o al profesional de venir a Estados Unidos con una sponsoría también de una empresa a trabajar en una posición específica y teniendo un título específico para esa posición. Es decir, un ejemplo, mira, tengo, sabes, yo soy también, en vez de ser español, tengo nacionalidad mexicana, tengo sabes, una firma de contables en Estados Unidos que me quiere contratar, yo soy contable en mi país, en España, y tengo la licencia, sabes, me la saqué allá también en Estados Unidos. El hecho de que esa persona, sabes, venga a una posición específica que está justamente dictada en el tratado de, sabes, en lo que se llama el NAFTA Trade, siempre y cuando podamos ubicar esa posición que a la persona le están ofreciendo en Estados Unidos y la persona tenga ese título que sea similar o tiene que ser literalmente el mismo título, puede venir a ocupar una posición de una TN y sacar esa visa, pero es muy particular en cuanto a nacionalidad y a tipo de posición y educación que la persona tenga. Pero sí es una opción viable si la persona cumple con esos requisitos. Sí, podemos seguir. Perfecto. Tenemos también la H1B, que ya les sabes, estuve un poco haciendo alusión durante la presentación. La H1B y la H1B1, ya les voy a explicar un poco la diferencia, pero están basadas en el hecho de que la persona tiene una empresa que los va a sponsorear en Estados Unidos, o sea, tener una oferta de trabajo en Estados Unidos, pero la persona tiene que tener de nuevo lo que se llama un conocimiento especializado y esto se define básicamente teniendo una licenciatura en el campo o lo que se llama un equivalente a esa licenciatura obteniéndolo con 12 años de experiencia. ¿Y qué quiere decir esto? Estas visas generalmente son para personas profesionales, pero si la persona no necesariamente tiene esa licenciatura, esta vez de una universidad, puede también explorar este tipo de visas siempre y cuando tenga mínimo 12 años de experiencia en el campo progresivamente, ¿ok? O sea, muy importante eso. La H1B, solo para empezar con la H1B, es una visa muy particular porque es una lotería de visa de trabajo. Esta es muy diferente a la lotería de residencias, ¿ok? Todo el mundo me pregunta eso, no es la lotería que está abierta hoy por hoy. Esta es la lotería, ¿sabes?, de visas de trabajo que solo se abre cada marzo de cada año, ¿ok? Y inicialmente las personas, ¿sabes?, que quieren, ¿sabes?, postularse para este tipo de visa, hacen la registración con su compañía a través de la página web de USCIS, que es inmigración aquí dentro de Estados Unidos, y inmigración conduce su lotería, ¿sabes?, su tómbola, que nadie sabe, ¿sabes?, cómo funciona, y seleccionan, ¿sabes?, a los candidatos a finales de marzo y las personas, una vez seleccionadas, pueden enviar su petición de H1B y si es aprobada, pueden venir a trabajar para esa empresa en Estados Unidos a partir de octubre 1 de ese mismo año en categoría H1B. ¿Ok? La H1B tiene la particularidad, tal como la L, que tiene un límite de, ¿sabes?, de emisión. O sea, la visa solo va a ser emitida por un total de 6 años. Es emitida inicialmente por 3 y después por 3 años más, hasta un total de 6.
La única desventaja que tiene la H1B es que los dependientes, tanto como la O1 y la TN también, solo para aclarar eso, los dependientes no pueden trabajar, o sea que solo puramente vienen en calidad de acompañar a sus esposos o esposas. Los niños sí pueden estudiar que sean menores de 21. La H1B1, la voy a mencionar brevemente, es idéntica a la H1B, lo único es que no es necesario que la persona compita en una lotería. La persona puede aplicar este tipo de visa siempre y cuando tenga nacionalidad chilena, ¿ok? O sea que sí es muy diferente, solo la H1B es basada en nacionalidad, la H1B es solo basada en la lotería, ¿ok? Son dos visas diferentes, similares conceptos, pero la H1B es basado en nacionalidad chilena, ¿ok? En caso de que tenga algún, audiente de ese tipo de nacionalidad. Y si seguimos, perfecto, creo que por esa parte concluye mi presentación poco general de todos los tipos de visas no inmigrantes, que sirve como el puente ahora para introducción de la explicación que les va a dar mi socia Michelle de cómo una vez tengan esa visa no inmigrante. Bueno, Mirta, ahora cómo me quedo en Estados Unidos porque no me quiero ir. Bueno, les dejo con Michelle. Entonces, vamos a empezar con aclarar lo que creo que es una confusión muy grande. Los trámites de residencia no necesariamente requieren una visa no inmigrante, ¿ok? Entonces, uno puede aplicar directamente a la residencia, pero lo va a tener que hacer a través de su consulado. En sí, una persona que tiene una visa no inmigrante que se encuentra en los Estados Unidos, en ciertos casos puede solicitar esa residencia estando físicamente en los Estados Unidos y poder pasar el tiempo que se está procesando, trabajando y viviendo acá. Porque todos estos procesos que ven en la pantalla tardan un mínimo de 2 años que se apruebe la residencia. Entonces, para mucha gente es ilógico esperar eso 2 años afuera, pero para otros dicen, bueno, eso me funciona perfecto, puedo esperarlo allá, entrar y salir como de turista o visita si necesito, por temas de trabajo, usar mi visa B1 o el ESTA, mientras espero que esto se culmine, este proceso. Entonces, vamos a empezar por ahí. Las visas no inmigrantes sirven como un puente mientras esperas el trámite de la residencia, siempre y cuando eso funciona para el aplicante. Pero no es necesariamente el camino que se tiene que tomar. Ya mencioné que la residencia se puede obtener básicamente por 2 vías, familia o empleo. Ahora, el alfabeto de visas no inmigrantes que nos contó Mirta son las A, B, C, D y creo que llegan hasta V ahora, ¿verdad? Entonces, todavía no hemos llegado al X ni la Y, no existen, pero un día vamos a llegar. Un día llegaremos. Pero las visas de alfabeto siempre son visas no inmigrantes, siempre son temporales, nunca llevan a residencia, requieren otro camino. Las visas inmigrantes, las 2 categorías, FB es basado en familia y hay 4 categorías, ¿verdad? Más la categoría de familia inmediata, que son cuando estás casado con un ciudadano americano o eres ciudadano americano pidiendo, mayor de 21 años, pidiendo a tu padre. Esas son las categorías de familia inmediata. Y después hay 4 otras categorías, que son residentes pidiendo esposos o hijos menores, residentes pidiendo hijos mayores de edad, ciudadanos pidiendo hijos mayores de edad, casados, y las categorías de hermanos, ¿ok? Las de empleo van a ser EB, Employment Based o basados en empleo. Y hay 5 categorías, ¿ok? La primera categoría en general es lo que llamamos la primera preferencia. Esa va a ser tu categoría para personas de habilidades extraordinarias, para personas que tienen, son gerentes o managers, ejecutivos o managers de organizaciones multinacionales, la cual la sucursal en los Estados Unidos tiene 1 año operando. También es para profesores investigadores de alto reconocimiento, entonces personas que son muy publicadas. EB1 es una categoría que no requiere certificación laboral. Entonces, típicamente puede uno ser como una petición. Se puede pedir uno mismo en categoría EB1. EB2 es para profesionales con un posgrado, su equivalente, que puede ser lo que llamamos un bachelor's, un título universitario con 5 años de experiencia laboral, o para personas de habilidades excepcionales. Eso es un nivel más bajo
que la EB1 de habilidades extraordinarias. La habilidad excepcional es un poquito, es superior a lo normal, pero no tiene que ser extraordinario, que es 10%, tienes que estar top 10% nacional mundial. EB2 también puede ser con certificación laboral, que implica que una empresa te pide y hace todo un trámite de departamento de labor, pero también se puede hacer como autopetición con lo que llamamos el National Interest Waiver o la exención de interés nacional. Todo esto lo voy a hablar en más detalle. Esto es mi generalization. La EB3 es la categoría de tercera preferencia para profesionales, entonces personas con título universitario, para personas que consideramos skilled workers, que son personas que tienen un técnico superior o mínimo 2 años de experiencia laboral en una profesión. Y también para unskilled workers, que son personas que trabajan en un ramo laboral que no requiere más de 18 meses de experiencia, que requiere menos de 2 años. Entonces, todas esas categorías, si hay una empresa americana que lo quiere pedir a uno, le pueden hacer un trámite de certificación laboral o en EB2 o EB3, dependiendo del perfil de la posición y el de candidato. Y eso puede realizarse después de la aprobación de la I-140 y la certificación laboral en una residencia. Hay una categoría EB4 que funciona para personas que trabajan en el ramo religioso, para iglesias o entidades registradas para como lo que llamamos un CAP Exempt Religious Organization. Entonces, si son una organización religiosa que los quiere emplear, pueden ser EB4. Y la EB5 es para los inversionistas que invierten. Ahora creo que el monto son alrededor de 900,000 en un Targeted Employment Area o con un Regional Center. Y después creo que ahorita, después del litigio, terminó en 1.2 millones para la inversión directa, si no es en un Targeted Employment Area. I think it's 1,250,000, right? Is the newest? Sí, 1,250,000. Lo habían propuesto a 1.9 millones, pero eso después de cierta litigación bajaron el monto. Ahora, la diferencia ahí lo vamos a hablar un poquito, pero uno, en un centro regional o en Targeted Employment Area, que es una zona designada por los economistas de los Estados Unidos geográfico, uno puede invertir un monto menor y no tienen que mostrar empleos directos, es decir, no tienes que mostrar que los empleos que creaste están en nómina directa. Cuando haces un direct investment es un poquito más, y si no estás en una zona que se considera un Target Employment Area, vas a tener que probar que creaste y mantuviste unos 10 empleados en nómina. Entonces, ahorita vamos a ir uno por uno en estas categorías y les voy a hablar un poquito de los requisitos y los tiempos. So we can go on. Entonces, aquí vamos a hablar de la EB1C de gerentes y ejecutivos multinacionales. Importante que esta visa requiere una empresa en los Estados Unidos que haya estado operando un mínimo de 1 año. Esa empresa tiene que ser subsidiario, pariente o filial de un negocio operativo fuera de los Estados Unidos, por lo menos uno. Esa afiliación y esa operación tiene que haber existido por mínimo 1 año y el ejecutivo gerente que uno quiere traer a través de esta residencia tiene que haber estado en la nómina de la compañía al exterior y haber estado trabajando físicamente en esa compañía por un mínimo de 1 año antes, en los últimos 3 años, 1 año continuo y estar físicamente allá. 1 año continuo en los últimos 3 años antes de aplicar a la EB1C o de venirse a trabajar para la compañía EB1C en visa L1. ¿Ok? Entonces, uno siempre tiene que haber estado 1 año en la nómina de la compañía al exterior. Para hacer la EB1C no hay un monto de inversión, pero tiene que existir una estructura que aporta la necesidad de un gerente o un ejecutivo. Un ejecutivo siempre va a tener una junta directiva por encima. La manera que Inmigración está interpretando estos casos, no se puede hacer una EB1C para un ejecutivo o un dueño de una compañía que es el 100% dueño y no le está reportando a una junta directiva establecida. También se puede hacer como gerente. Cuando lo haces como gerente, tienes que demostrar que estás dirigiendo empleados. Entonces, Inmigración busca por lo menos unos 10 empleados
Algunos pueden ser subcontratistas, pero preferible que la mayoría sean en nómina. Empleados que uno dirige. Esos empleados también tienen que ser profesionales. No pueden ser empleados operacionales. Entonces, tienes que tener cierto de las posiciones que dirige el gerente que sean profesionales. La idea de esta visa realmente se creó para corporaciones grandes, multinacionales, McDonald's, una entidad grande europea que quería venir a establecer su filial aquí, que quería trasladar sus ejecutivos que van a dirigir e implementar lo que son las directivas y el ethos de la compañía aquí en los Estados Unidos. Los abogados de inmigración somos inteligentes, entonces nosotros le buscamos la vuelta de cómo usar esta visa como un vehículo de residencia para compañías más chiquitas. Individuos que establecen una compañía acá, que tiene sus 20, 25 empleados y que está generando un nivel de ingresos importantes acá, siguiendo operar la compañía al exterior. Si cierran la compañía al exterior, cae esta visa, entonces las dos tienen que trasladarse a la misma vez, operando los dos negocios a la misma vez y cumpliendo todos los requisitos. Muchas veces cuando uno establece su compañía acá con, por ejemplo, una E2, si lo estructuramos correcto, demostrando la estructura filial a una compañía afuera en la cual uno estuvo en nómina, puedo brincar de la E2 a la EB1C. Eso es un camino. No necesariamente tiene que hacer a través de la L. Y también he visto que personas que establecieron su compañía acá, ya la tienen operando, no quieren la L o la E porque viajan como con la visa de turista B1, B2 y vienen para las reuniones necesarias, pero quieren obtener una residencia y venirse con su familia ya siendo residentes. Con tal que la compañía haya estado operando en los Estados Unidos un año, yo puedo hacer la EB1C y se los puedo hacer consular a esas personas, tardando aproximadamente 2 años a 2 años y medio que eso se culmina en una entrevista en la embajada. Pre-COVID les hubiese dicho que este proceso tardaría alrededor de 18 meses, porque una vez que teníamos la I-140 aprobada, que ahorita nos permiten un premium processing a los 6 meses, podría hacer el trámite consular en 6 a 8 meses. El problema es que la embajada ahorita está tardando 18 a 20 meses dar la entrevista a la residencia después de la aprobación de la I-140. Entonces, estos no son casos rápidos a ser consulares, pero siguen siendo opción para ciertas personas. Podemos pasar a la próxima. Hablamos de la EB2 de interés nacional, ahora vamos a enfocarnos en cómo uno lo logra. Okay, si una persona tiene el equivalente de un posgrado o tiene un posgrado, el equivalente diciendo un título universitario con 5 años de experiencia progresiva posgrado. Entonces, yo me gradué de contaduría en 2015, tengo 5 años ejecutando como contadora o operando un negocio contable o manejando un departamento contable entre una entidad. Ahí yo tengo el equivalente de un posgrado, porque tengo el título universitario y 5 años de experiencia progresiva posgrado. Esa persona califica como profesional EB2. Esa EB2 la pueden hacer con certificación laboral. Entonces, si uso el ejemplo mío, soy la contadora con los 5 años y ahorita Canero, Lammers, Fadula, Acevedo me quieren ofrecer un trabajo como contadora. Puede ser que yo esté aquí, soy venezolana, puede ser que estoy aquí con mi TPS trabajando en la compañía, puede ser que yo estoy aquí como estudiante en mi OPT y estoy trabajando en la compañía. Puede ser también que esté con una J y mi J no tiene el 2-year residency requirement y estoy trabajando con Canero Lammers. Ahora ellos me quieren hacer la solicitud. Si soy empleado, tengo que hacerlo con certificación laboral. Entonces ahí voy a hacer el proceso del Departamento de Labor que ahorita les voy a explicar. Y eso sería esponsoreado por la compañía Canero Lammers Fadul. Puedo hacerlo como EB2. Otra opción puede ser, soy una persona que no tiene título universitario, pero tengo un técnico superior en contabilidad y tengo 10 años de experiencia y he trabajado por compañías importantes. Puede ser también que haya tenido algo publicado sobre mí, alguna prensa. Estos elementos pueden documentar no EB2 de posgrado, pero EB2 de habilidad excepcional. Entonces, esa es otra forma de calificar en la EB2. Típicamente, eso no lo vamos a hacer con certificación laboral porque es un poquito difícil documentar esos criterios
en una manera que facilita el reclutamiento de certificación laboral, pero puede figurar para la categoría de autopetición EB2. Entonces ahora Michelle Canero con su posgrado o Michelle Canero con sus habilidades excepcionales quiere montar su propio negocio en los Estados Unidos. Quiero ser consultora, quiero operar mi negocio. Entonces ahora no me funciona la figura de certificación laboral porque no voy a trabajar por nadie y no puedo pedir la certificación laboral con mi propia empresa. En esa figura, mi mejor opción es hacer la EB2 de interés nacional, porque ahora voy a argumentar, mira, yo soy excepcional o yo tengo mi posgrado. Vengo a los Estados Unidos y voy a tener un impacto positivo. Hay que estudiar cada caso. Puede ser que mi impacto es positivo como contable, es que yo me especializo en una área de contabilidad que apoya a muchos negocios que están a nivel nacional y tengo estos clientes que yo hago una contabilidad muy específica. Puede ser que yo voy a abrir franquicias en todas partes de los Estados Unidos para asistir una demográfica que no tiene acceso. Por ejemplo, tenemos un cliente que ellos abren como oficinas de contabilidad para ayudar a personas a hacer sus taxes si están en áreas de bajo income, ¿verdad? Entonces están haciendo un servicio especial a una demográfica. Esos son argumentos que uno puede decir, el trabajo que uno viene a hacer acá por su cuenta, con su propia compañía, tiene un impacto importante y hay un interés nacional. Y califico como EB2 porque tengo mi habilidad excepcional o tengo mi posgrado. Esa es una manera que yo puedo hacer mi autopetición en esta categoría. Ahora, este proceso va a tardar 1 año en la primera etapa de la I-140. Eso es hasta con Premium Processing. La segunda etapa, que va a ser el trámite de la residencia, va a tardar otros 6 meses a 1 año si estoy dentro de los Estados Unidos con una visa y hice el caso como un ajuste de estatus. Si lo estoy haciendo consular, estamos hablando de 2 a 3 años en total para que la entrevista se la den en la embajada, similar a la EB1. Ahora, si tengo una empresa que me quiere contratar o estoy trabajando ya con otra visa en la empresa, por ejemplo, tengo mi J o tengo mi UPT de estudiante, estoy trabajando con Canero Lammers Fadula Acevedo. Si tengo mi posgrado, ellos me pueden pedir en categoría EB2. Si no tengo el posgrado, puede ser que nada más tenga el título universitario y 2 años de experiencia, no llegue a los 5. Me pueden pedir en categoría EB3 de profesional. Si tengo un técnico superior, no tengo el título universitario, pero tengo un técnico o tengo 3 años de experiencia, me pueden pedir con certificación laboral en EB3, pero como un skilled worker, que es un nivel más bajo que el profesional. Para hacer este proceso de certificación laboral pedido por una empresa americana que actualmente me quiere emplear, tengo que pasar por 3 etapas. Primero va a ser con el Departamento de Labor. La compañía va a publicar anuncios guiados por el abogado, van a recibir currículums de esas personas interesadas, van a tener que evaluarlas y determinar que esos trabajadores americanos no cumplían el perfil profesional que se requiere en educación o experiencia para ocupar el puesto. Ya sabiendo que la persona que efectivamente es el target de esta aplicación es el beneficiario que ya fue identificado. No es que yo voy a tener que aplicar en ese reclutamiento. El reclutamiento existe porque el Departamento de Labor dice, yo no puedo aprobar un caso para un extranjero que lo traigas a los Estados Unidos hasta que yo haya confirmado que tu empleo como extranjero acá no va a crear un impedimento o una condición adversa para los trabajadores que ya están en la economía, en la zona geográfica de empleo. La idea es proteger a los que están en el mercado de competencia innecesaria. Entonces, hacemos un periodo de reclutamiento, típicamente 6 a 8 meses. El abogado guía esa parte con el empleador lo tiene que pagar. Se hace todo este proceso para poder a los 6 a 8 meses presentar una gestión electrónica al Departamento de Labor. Ese proceso puede tardar otros 6 a 12 meses que nos den respuesta. Al tener esa respuesta, si lo aprueban, esa certificación laboral es un papel, no es una visa. Durante todo ese proceso, si estabas acá, necesitas haber mantenido un estatus legal con otra visa, porque este proceso no da beneficio. Y una vez que esa certificación laboral esté aprobada, tampoco es que te aprueban una visa o un estatus. Es una gestoría que tuviste que completar para ahora aplicar a una visa. Ahora que tengo ese documento aprobado, que me tardó 1 año, 18 meses, yo puedo con mi empleador presentar mi I-140, que es la petición, igual que en la EB2 y la EB1 hacemos una I-140, y si estoy aquí voy a presentar mi ajuste de estatus,
que es la I-485. Es la misma planilla que se manda con la EB1 y la EB2 de interés nacional. Esa I-485, si estoy aquí, me va a amparar la estadía, me va a dar un permiso de trabajo y un permiso de viaje mientras espero la respuesta de la I-140 y la aprobación de la I-485. Esos procesos, para ser aprobados, la I-140 se puede hacer premium, 15 días, pero el ajuste de estatus va a tardar sus 2 a 8 meses, típicamente lo que estamos viendo ahora. Eso varía por estado y varía también en los tiempos. Pre-COVID estábamos viendo tiempos de procesamiento bajo la previa administración que se alargaron hasta casi 3 meses porque estaban obligando entrevista en todos los casos. Ahorita están aprobando sin entrevista la mayoría, pero siguen habiendo algunos. Estas son básicamente las maneras principales de obtener una residencia por empleo, por talento o por uno operar su propio negocio o trabajar como ejecutivo o gerente de una multinacional. Es importante entender que todos estos procesos tienen sus lapsos de tiempos, que si los vas a hacer acá, vas a necesitar una visa que te permite vivir acá y trabajar por lo menos 18 meses para poder hacer estos procesos. Lo otro es que si lo haces consular, todos van a tardar entre 2 a 3 años para que les den una entrevista en la embajada para que se puedan mudar a los Estados Unidos. No pueden hacer estos procesos con esta ni visa de turista. No es factible. Entonces uno no puede entrar como turista o con esta y hacer un cambio de estatus a estos procesos porque uno, el ESTA no te permite cambio de estatus. 2, la visa de turista, si uno entra y hace el cambio de estatus, pueden acusarlo a uno de fraude. Porque cuando entras como turista, aunque no digas nada, le estás representando al gobierno que te vas a quedar un tiempo y te vas a ir. Si después haces un cambio de estatus o ajuste de estatus, eso da conflicto con el intento de lo que es la intención de la visa. Es injusto, es ilógico, pero es como funciona la ley de inmigración en los Estados Unidos y desafortunadamente con el COVID ha creado una situación mucho más estresante este aspecto de las visas. Y creo que ahora lo que nos queda es la EB5. Entonces, ahorita la EB5 en realidad bajó, son 900,000 en el Targeted Employment Area, son zonas que ya están designadas por inmigración como áreas que necesitan development. Esas zonas pueden cambiar, entonces hay que revisar que el negocio en el cual está uno invirtiendo como inversión directa esté en ese Targeted Employment Area y si cambia durante el proceso, eso puede perjudicar la visa. La segunda forma de hacerlo es con ese monto es un Regional Center. Un Regional Center es un centro regional que está ya aprobado por inmigración para aceptar inversionistas en EB5. El problema del centro regional es que de los miles que existen, creo que más del 30% han fallado de alguna manera u otra. Entonces hay que tener mucho cuidado estudiando el historial de la inversión y asegurando que no estás invirtiendo en un proyecto que a la final va a desaparecer estafando a los inversionistas o que va a caer. Ese es el riesgo de la EB5. Si haces el proyecto y hay una estafa de los fondos o el proyecto no culmina a completarse y crear los empleos de la manera que se presentó, el que pierde el dinero y el tiempo es el inversionista, porque el dinero tiene que estar 100% a riesgo y no hay garantía de retorno del capital, hasta si te aprueban la EB5. El mayor control lo vas a tener haciendo la inversión en un regional, en un centro, un Target Employment Area directo con tu propia empresa, o haciendo, y creo que es 1.250, la inversión directa en tu propio negocio, pero vas a tener que crear y mantener por lo menos 10 empleos fijos. Eso implica una nómina de 10 empleados en W2 full time al año. Entonces, uno tiene que estar consciente que la inversión no solo va a ser 1.2 millones, pero vas a tener un costo operativo de este negocio que figura ser 10 empleos fijos, que creo que en minimum wage estarías hablando de unos 24,000 al año. Entonces, en nómina, en los seguros y los pagos y todos, vas a tener un costo nada más laboral de $250,000 anuales en una inversión de 1.25 para que esto funcione. Esta aplicación de la EB5 ahorita tiene 3 partes. La primera es la I-526. Eso va a tardar, ahorita están diciendo 52 meses ser aprobados. Tercera parte es el ajuste de estatus a residente condicional, que
febrero tenías que esperar hasta que te aprobaran la I-526 para aplicar, pero ahora te permiten hacer los dos en conjunto. Entonces, una vez que la I-526 es aprobada, si introduciste la I-485 a la misma vez, vas a esperar por 52 meses, pero a los 6 a 12 meses de la aprobación de la I-526 vas a tener tu residencia condicional. Entonces, estás en un limbo jurídico probablemente por 6 años, pero en 6 años tienes tu residencia condicional. A los 2 años de recibir esa residencia condicional, entonces a los 8 años, tienes que aplicar a una I-829, que es lo que llamamos un removal of conditions. Esa remoción de las condiciones la aplicas a los 2 años después de obtener la residencia, entonces estimado a los 8 años, 7, 8 años, y están tardando 52 meses a 5 años procesar esa aplicación. El problema de la EB5 es que no puedes retirar el dinero hasta que no se complete el proceso. Entonces, estás hablando de tener invertido ese capital y manteniendo, si lo hiciste directo, estos 10 puestos de trabajo por un periodo de casi 13 años para lograr la residencia permanente. Entonces, es un largo plazo y si se funde la compañía en una inversión directa en ese proceso, cae el proceso. Si el Regional Center se funde, cae el proceso. Y hemos visto que esto con muchas personas que tuvieron sus I-829, había un proyecto de JPEAK que cayó y todas esas personas, aunque tenían 7 años aquí, habían hecho la inversión, habían hecho todo bien porque falló el Regional Center, ahorita todos están siendo deportados, les iniciaron deportación. Entonces es importante que uno esté consciente que estudiar el background del Regional Center. Nosotros hemos encontrado que en muchos de los casos, aunque la EB5 es muy factible para personas que no tienen acceso a otros tipos de visa, como la E2 o la EB2, por ejemplo, personas de nacionalidad china, India, hay una demanda tan alta de sus nacionalidades que ellos no pueden entrar con EB2 o EB1 sin esperar 10 años. Entonces, para ellos a veces la EB5 tiene más sentido que hacer la EB2 o la EB1. Fuera de las personas de la India y de China, estas visas tienen cupos y disponibilidad y se procesan mucho más rápido que la EB5. Entonces, ahí es donde hay, en mi opinión, cada cliente con su perfil, sus necesidades e intereses, va a tener una aplicación diferente de cómo van a llegar aquí, si van a venir con visa y no inmigrante o no, o con cualquier tipo. Y si van a hacer un negocio aquí, si van a ser empleado o con qué tiempo se quieren venir, la diferente categoría de residencia. Lo que creo es lo más importante es entender que hay un montón de diferentes caminos y uno puede entrar con diferentes opciones y después cambiar. Uno puede venir aquí como estudiante y obtener residencia por su cuenta o con certificación laboral con empleador. Uno puede venir con J y ese mismo empleador hacerle la certificación laboral. El inversionista E2 tiene opciones de residencia por su cuenta con la EB2 o a veces la EB1 si es una multinacional o si la persona hizo algo que ayudó a documentar una habilidad extraordinaria, también puede ser. Y uno también puede considerar hacer una plataforma de E2 a EB5 si el proyecto fue una inversión muy grande y eso sirve como otro camino. Entonces hay diferentes visas y espero que esta conversación les haya abierto un poco los ojos a esas opciones. Muchas gracias, Michelle, y muchas gracias, Mirta. Efectivamente, nos has presentado toda bueno, casi toda la diversidad de visados que hay, porque sabemos que los visados casi cubren el abecedario, como habéis dicho antes, pero habéis presentado los más importantes y ya tenemos muchas preguntas. Como vamos un poco justo de tiempo, vamos a ir al grano, si os parece, y vamos a empezar a acometer algunas de las preguntas que nos han ido enviando los asistentes. Vamos a ver, dame un segundo y empezamos. La primera, con una visa E2, ¿los hijos menores de 21 años pueden trabajar? No, los niños menores de 21 años solo pueden estudiar, venir con su grupo familiar, pero no pueden trabajar. Ok, perfecto. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Ahí me gustaría mencionar que también con los niños E2 no les dan Social Security. Entonces, Exacto. si no tienen Social Security, esto también puede ser impedimento a licencias de conducir ahora en el estado de la Florida.
que están obligando a un Social Security Number. No sé si eso va a continuar, si lo vamos a tener que litigar. Y también es un problema para personas que en la E2 quieren trabajar. También en la universidad, uno después de los 21 años ya no figura como dependiente de la E2. Entonces, si uno está estudiando, es importante aplicar a la visa de estudiante cuando tengan los 19 años porque están tardando mucho tiempo. Ok, perfecto. Siguiente cuestión. Tengo una visa J1, pero pone 2-year rule does apply. ¿Qué significa esto? ¿Se puede eliminar esa restricción y aplicar a otra visa? Sí, muy importante lo de la J1. Michelle y yo, sabes, no entramos muy de lleno en la J1, pero si la persona tiene la J1 con esos 2 años de volver a su país, hay que analizar el caso específico, pero sí hay lo que se llama waivers que se pueden hacer para retirar esos 2 años de volver a su país y optar por, sabes, visas o residencias en Estados Unidos. Hay ciertas visas, como un ejemplo las O, las F, que te permiten, sabes, explorar este tipo de visas si tienes los 2 años, pero hay ciertos tipos de visas y la residencia que no te permite aplicar a ellas si no remueves esos 2 años. O sea que sí hay waivers y con gusto, sabes, le explicamos los procesos. Perfecto, fantástico. Siguiente pregunta, nos ha entrado por aquí es una cuestión. Un ingeniero que tiene 2 años de experiencia trabajando como ingeniero en Estados Unidos, de nacionalidad española, ¿podría aplicar a la EB2 con exención? Entendiendo que ha trabajado en proyectos de alto impacto en Estados Unidos. Ahora mismo tiene una E2. Sí, totalmente. Justo esa vez hemos hecho Michelle y yo ingenieros civiles, justo también españoles, que tienen, sabes, su título de ingeniería, más 5 años de experiencia progresiva en el campo, o tengan tal vez una maestría en ingeniería también. Sí podemos explorar las EB2 de interés nacional. ¿Y Totalmente. los 5 años de experiencia deben ser en Estados Unidos o puede ser No, en distintos lugares? En total, no ¿no? puede ser en su país, a veces sí, pero sí son después de la licenciatura, o sea, son post-bachelor's degree. Ok, fantástico, perfecto. Muchísimas gracias. Siguiente cuestión que nos ha entrado. Dijeron que las visas de no inmigrantes llevan las letras del abecedario. ¿Las visas de inmigrantes llevan doble letras del abecedario? Sí, bueno, es que la visa, sabes, inmigrantes son las EBs, todas. Básicamente esa es la categoría, o sea, son las EB1, EB2, EB3, y de familia también son las mismas denominación que inmigración les corresponde, pero como hay más visas de no inmigrantes, sí abarca un poco más el abecedario. Perfecto. Muchas gracias. Otra pregunta que nos ha entrado. ¿El empleador en Estados Unidos puede deducir los gastos en que incurra por sponsorear visas J1, H1 y proceso de Green Card a sus empleados? Ciertos costos pueden ser pagos por el empleado y ciertos no. Entonces hay que hablar con el abogado de cada proceso que hagas y entender claramente cuáles son los criterios de pagos. Por ejemplo, la H1B hay un sueldo mínimo que le tienen que pagar a uno. El costo de la visa tiene que ser por encima de eso. Entonces, por ejemplo, una H puede ser que los honorarios sean $5,000 y los costos de migración, si lo haces con premium, pueden ser otros 6,000, creo, ¿verdad? Sí, casi llega como a 10 de total. Entonces, vamos a decir, ahí hay $10,000. Si el sueldo de la posición en una H, como lo dicta el Departamento de Labor, son $50,000, el empleador tendría que pagar el sueldo de los $50,000 más los $10,000 de la visa. Si O sea, quieres no que el puedes reducírselo. empleador pague la visa, tiene que pagar por encima de los 50,000. ¿Me explico? Entonces, no hay forma de que, por ejemplo, si el salario son 50,000, que él diga, ok, tú vas a pagar los 10,000 de la visa de tu bolsillo. No, porque tienes que asegurar que el monto de la visa más el sueldo es lo que paga la empresa. Ahora, si la empresa dice, bueno, el sueldo mínimo son 50, pero yo te voy a pagar 60, ahora ese inmigrante puede cubrir los 10,000 de la H. Pero no puedes pagar
no puedes reducir el valor del sueldo teniendo que el empleado pague las visas. Con la certificación laboral, la parte del Departamento de Labor, a juro lo tiene que pagar la empresa, irrelevante de cuánto le paguen en salario a la persona, siempre tiene que ser esa parte paga, iniciada por la empresa. Y la J tiene sus criterios también, entonces hay que mirar cada caso. Y con independencia de que el coste de la visa lo pague el empleador, luego podría deducirse esos gastos en el impuesto de corporaciones, en el income tax. Los gastos de visa, tanto para una autopetición, entonces, por ejemplo, si yo hago miedos, ese es un costo que puedo deducir de mi compañía. Y igual un empleador puede deducir los costos de la visa como parte de los expenses de la compañía. Ok, perfecto. Muchas gracias. Otra pregunta que nos ha entrado, también de un E2, nos cuentan que tiene una visa E2 por 5 años y lleva viviendo en Miami desde el 2021, vino con su mujer y sus hijos. Y su hijo mayor cumplirá 21 años antes de que pasen los 5 años de la visa. La primera pregunta es si tiene que hacer algo en concreto para regularizar la situación de su hijo mayor. Y la segunda es que si habría alguna opción para que ese hijo mayor pueda trabajar. Y la tercera subpregunta es si para optar a la residencia deben cambiar el tipo de visa. You want to take that one, Mirta? Sí, importante, bueno, si el grupo familiar tiene, sabes, la idea de ya quedarse de manera permanente en Estados Unidos, es importante, sabes, lo antes posible explorar opciones para grupo familiar, porque hasta que el niño no cumpla los 21 hay ciertas opciones que se pueden perseguir y él pueda beneficiarse, un ejemplo, de un proceso de residencia. Pero sí hay que explorarlo, sabes, en lleno, pero sí, muy importante eso. Si un ejemplo no se ha podido explorar un proceso de residencia y el niño, sabes, cumple esos 21 años, sí, como Michelle, sabes, estaba comentando, ideal hay que pasar sabes, a ese niño a una F1 y lamentablemente sí él tendría que buscar sus opciones, ya sea o de estudio, continuar con una F o ver si calificaría para otro tipo de visa de trabajo, que generalmente, sabes, va a estar un poquito joven para eso. O sea, que idealmente, sabes, recomendación sería tratar de, sabes, de comunicarse con abogados y ver qué proceso de residencia, si se quieren quedar de manera permanente, él pudiese beneficiarse, porque todavía tiene tiempo si no ha cumplido los 21. Perfecto, fantástico, muchas gracias. Otra cuestión que nos ha entrado, ¿qué cosas califican para la habilidad extraordinaria? ¿Hay algún listado de habilidades o se valora cada caso particular? Sí, totalmente hay un listado de categorías, dependiendo si la persona cae en las artes, si cae dentro de lo que se llama el motion pictures, que son las, ¿sabes?, las personas que actúan frente a la televisión. Y también tenemos las categorías de las personas que son la ciencia, los deportes y los negocios. O sea que sí hay, depende de qué tipo de talento tenga la persona, depende de la categoría que tenemos que probar. Y si hay ciertos criterios, o sea, en general tienes que tener prensa, tienes que tener roles importantes en empresas, salario alto, o sea, depende el área de experticia, depende el tipo de criterio que tengo que probar. Pero sí, hay un listado específico por talento, básicamente. Fantástico, muchas gracias. Otra cuestión que nos ha entrado, si una persona desarrolla con un J1 una etapa de 6 meses, pero luego a los 6 meses cambia la compañía que le sponsoriza ese J1, antes han mencionado que del J1 se podría pedir una residencia permanente, una green card. ¿Debe hacerlo a través de la compañía que sea la última que le ha sacado el J1 o puede serlo a través de una tercera compañía en la que no haya desarrollado las prácticas de J1? Es decir, ¿está vinculado o no está vinculado? No está vinculado, puede ser el sponsor, puede ser tanto la compañía de la J si está interesado en dejar a esa persona de manera permanente, pero también perfectamente la persona puede tener una oferta de un tercero que sí le interese, sabes, tener a esa persona de manera permanente y puede, sabes, hacer su proceso de residencia con esa compañía, sabes, tercera. Lo único sí que las Jotas le dan muy poco tiempo a las personas, creo que máximo son 18 meses, o sea que es ideal si la persona tiene, sabes, en planes quedarse a largo plazo en Estados Unidos y empezar, sabes, su proceso de residencia o explorar sus opciones desde que tenga esa J, porque el tiempo, sabes, vale oro y pasa bastante rápido en esa J. Porque claro, desde que la pide a lo mejor no puede empezar a trabajar una vez que se determine la J1.
¿verdad? Correcto, sí, y como solo la J1 les da 18 meses, a veces el proceso de residencia, como mi socia Michelle estuvo explicando, a veces toma 2 años, ¿sabes? O sea que sí es importante tratar de evaluar cómo mantener ese estatus mientras se procesa una residencia, porque la J va a llegar a un término, o sea, va a llegar a un límite. Perfecto. Ujú. Una pregunta que nos ha entrado. Yo, dice aquí, tengo nacionalidad española, pero no nací en España. ¿Puedo aplicar a la Green Card Lottery? ¿Y cuáles son las fechas de aplicación y el costo? Entiendo que sí que puede aplicar, ¿no? A la Green Card Lottery puede aplicar cualquiera con independencia de la nacionalidad, ¿correcto? No cualquiera, sino que tienes que tener la nacionalidad que te permita aplicar. O sea que sí entiendo que teniendo doble nacionalidad puedes explorar esa opción. Vale. Ujú. ¿Cuánto tiempo se demora el proceso de una residencia para un hijo ciudadano pidiendo a sus padres o hermanos? Depende, todos los procesos de residencia, como estuve explicando mi socia Michelle, sí se están durando por lo menos 2 años. Cuando tienes unos hijos americanos mayores de 21, ojo, aquí sabes la aclaración, depende de dónde la persona esté, si está dentro de Estados Unidos con un estatus que le permita hacer su residencia dentro o si está fuera de Estados Unidos, depende el tiempo, pero sí consularmente los procesos están bastante retrasados, o sea que puedes ver entre 1 año, 2 y hasta 3 tengo personas todavía en espera, esperando esa residencia en Pero base a sus hijos americanos. esos son familiares inmediatos y esposas, hijos Ujú. menores de ciudadanos y residentes. Si Claro, estás hablando de hijos mayores de un ciudadano residente, hijos mayores de 21 casados de ciudadanos o residentes, o hermanos de ciudadanos o residentes, ahí estás hablando de más de 10 años para que la categoría esté vigente. Cada mes el Departamento de Estado publica un boletín de visas, se llama el Visa Bulletin, y puedes ver ujú. la fecha de prioridad que están aceptando residencias. La fecha de prioridad se registra cuando uno hace la petición. Entonces, si mi hermana hace una petición por mí, una I-130 hoy, mi fecha de prioridad es octubre 11 de 2002. Si yo miro el boletín de visas hoy en día, la fecha de prioridad que están procesando para hermanos de ciudadanos americanos, creo que es el 2010. Entonces, yo voy a estar esperando 12 años mirando el boletín de visa cada mes, que no avanza mes por mes, hay meses que no avanza, hasta que llegue mi fecha de prioridad, que es octubre 11 de 2022. Y es en esa fecha que yo ahora puedo aplicar a la residencia. Hago la aplicación y puede tardar otro año o 2 que me la den. Entonces es larga. Tienes que hablar con cada perfil, hay que hablar con el abogado para estudiar esos aspectos. Otra pregunta que nos ha entrado es, una vez que conceden la Green Card, ¿puedo pasar temporadas largas fuera de Estados Unidos y manteniendo la Green Card, viniendo una vez cada 6 meses? Bueno, la idea de la respuesta es no. Básicamente, una vez teniendo la residencia, la persona tiene que estar domiciliada en Estados Unidos, ¿ok? La residencia no es una visa para entrar cuando yo quiera, o sea, no. Tengo que domiciliarme en Estados Unidos. La persona sí tiene libertad de tránsito, o sea, puedes viajar todas las veces que quieras, pero la idea es que nunca la persona como residente se quede en un viaje fuera de Estados Unidos sin hacer una entrada más de 6 meses y tampoco la idea es que, sabes, vayas, vivas fuera, pero entres cada 3 meses porque te pueden, sabes, poner en un proceso de, obviamente, cuestionarte esa residencia y dónde está tu domicilio, porque la idea es residir aquí, o sea que es muy importante eso. Perfecto, muchas gracias. Ujú. Otra cuestión, ¿puedo constituir una empresa dentro de Estados Unidos siendo extranjero no residente? ¿Necesito algún tipo de visa para constituir una empresa en Estados Unidos? No, entiendo que no sabes, necesitas ver qué requisitos te pide cada estado, porque cada estado tiene sus requisitos para incorporación, pero tengo varios clientes, un ejemplo en la Florida, que se incorporan corporaciones sin tener que tener una visa, lo único es que ya poner operativa una empresa, si les requiere, sabes, tener un personal que no sea esa persona, obviamente manejando esa empresa, pero sí hay opciones de cómo extranjeros pueden abrir empresa en Estados Unidos. Perfecto, muchas gracias. Ujú. Otra pregunta es, si estás actualmente en Estados Unidos con visa de no inmigrante y aplicas para una EB2 con exención, ¿en qué Ujú. momento aproximadamente podrías empezar a trabajar por tu cuenta y no continuar con el empleador de la visa de no inmigrante?
Bueno, ahí depende de varias cosas. Una es si la persona introdujo su residencia con la aplicación de la EB2 de la extensión nacional, tiene que esperar que le llegue un permiso de trabajo. Y si la persona solamente introdujo esa EB2 extensión nacional y está en su visa no inmigrante, tiene que esperar que sea aprobado ese proceso y esperar un permiso de trabajo. O sea que la clave para liberarse de una empresa o un peticionario y poder trabajar independiente es tener un permiso de trabajo que lo concede la residencia. Eso estando dentro de Estados Unidos. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta. ¿Alguien que está fuera de estatus en Estados Unidos puede ajustar su estadía con una visa F1? Si la persona no tiene estatus, o sea, no tiene una I-94 válida, muy difícil. No hay manera de ajustar a otro estatus en una F sin una I-94 válida. Claro, pero si están con la visa F, esa No, F dice es... sin estatus. A cambiar un estatus a una F, ¿verdad? Sin Sí, estatus. lo que indicaba es que estaba fuera de estatus. Ah, ok. Claro, No, sí, lo interesante con una visa estudiante es que cuando uno es admitido en visa estudiante, tienes una entrada, lo que llamamos DS. Esa entrada no acumulas presencia ilegal, aunque caigas fuera de estatus. Eso no permite que hagas un cambio de estatus, pero puedes quedarte aquí mientras haces el proceso, por ejemplo, de una certificación laboral. Lo único es que para obtener la residencia vas a tener que viajar a tu país, hacerlo consular. Lo bueno es que el trabajar ilegalmente no es una barra a la residencia consular, pero sí es una barra a poder solicitarlo dentro de los Estados Unidos, porque el ajuste de estatus y el cambio de estatus dentro de los Estados Unidos es un procedimiento que nada más se permite para personas que tienen un récord perfecto, que no han cometido violaciones de su visa y que han mantenido su estatus legal continuo. La única excepción es personas que obviamente están casados con ciudadanos que somos un poco más flexibles. Claro, exacto. claro. Me hace la pregunta de si vamos a compartir los datos de las panelistas. Por supuesto que sí. Los datos de las panelistas los encontráis ahora mismo en la pantalla. Delante de vuestra pantalla tenéis los teléfonos y los correos electrónicos. Además, enviaremos ahora un correo electrónico con los contactos de Michelle y de Mirza para que puedan contactar con ellas. Y tendremos grabada la sesión, que la enviaremos también por correo mañana y la podrán encontrar en nuestro canal de YouTube. Estamos yendo mal de tiempo, pero si tenemos 2 minutos más, vamos con 2 preguntas que nos han entrado también ahora. Hay muchas preguntas hoy. La pregunta es, con una visa L1B, siendo la única trabajadora que desarrollo mis tareas en mi empresa, con mi jefe en mi país, ¿podría optar a una L1A? Si eres la única empleada, bueno, tenemos que analizar porque la empresa no puede ser la extranjera, tiene que ser una multinacional, no tiene que ser un ¿Está Apple, hablando no de la tiene de la EB1A L1. o la EB1C? L de L. León. Ok. Sí, si la empresa fuera es solo jefe y empleados, o sea, si son 2 empleados, no me va a calificar para una L. Tiene que ser una estructura un poco grande, o sea, tener una estructura de ejecutivos, personal por debajo, o sea, no puede ser solo una empresa pequeña como tal, no sé si me explico. O sea, no tiene que ser una Apple o IBM, he hecho empresas más pequeñas, pero sí tienen una estructura de más de 10 empleados, o sea, sí hay que analizar por caso, pero si es solamente 2 empleados, sí no me va a funcionar para una L. Okay. Ujú. Y la otra pregunta es, si la persona está en Sudamérica en un network marketing y la compañía está en Estados Unidos y Corea y quiere venir a participar en los eventos y trabajar el negocio, ¿cuál sería la visa a solicitar? O sea, venir a participar en negocios de marketing. Eh, Creo entender que puede ser una persona que trabaja en Sudamérica para una compañía que tiene sede en Estados Unidos Ok. y quiere venir a Estados Unidos para participar en eventos, si necesita alguna visa para ese caso. Bueno, si la persona tiene un ejemplo, una B1, B2, que es la visa que generalmente, ¿sabes? Obtiene todo, ¿sabes? Toda persona que viene de turismo en Estados Unidos, toda la parte que es B1 es razones comerciales, no es trabajo, muy importante, pero la persona puede venir a conferencias, puede venir como representante de una empresa afuera, a, a venir a una, ¿sabes? Una reunión, un meeting,
un trade show, pero no es trabajo activo, que es muy importante. O sea, es venir a esa actividad específica, pero en representación de la empresa afuera. Ok, Okay, perfecto. o sea, que sí se puede explorar. Pues lo vamos a dejar aquí porque sé que tenéis otras citas a continuación, pero como decía, tienen la información de nuestras panelistas ahora mismo en la pantalla, las vamos a compartir por email, de modo que cualquier pregunta que no hayamos podido abordar aquí o alguna otra cuestión detallada, por favor, diríjansela directamente tanto a Mirta como a Michelle para que ellas os puedan responder. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, Mirta y Michelle, un placer como siempre. Gracias No, a ti, perfecto. Juan Carlos. No, gracias a ustedes por tenernos el día de hoy y gracias a los participantes por tomarse su tiempo y unirse con nosotros el día de hoy. Un placer. Muchas gracias a todos por asistir. No olviden visitar la web de la Cámara para ver las próximas actividades que tenemos pendientes en spainuschamber.com y esperamos verles pronto en el próximo webinar que organicemos desde aquí. Un saludo y cuídense mucho. Hasta pronto. Gracias. Gracias.